todos, muy buenas tardes, noches o días de que estén escuchando. Volvemos Ok. nuevamente acá con nuestras microclases. El día de hoy tenemos temas muy interesantes, especialmente asociados con teletrabajo. Contamos igual en el equipo con nuestros dos participantes especiales que estuvieron con nosotros la semana anteriores, que son la doctora Mariana Córdoba y nuestro especialista que va a dar la charla el día de hoy, que es el ingeniero Luis Plata. El ingeniero Luis Plata es ingeniero electrónico de la Universidad Nacional Politécnica de la Fuerza Armada. Cuenta con especialidad en gerencia de las telecomunicaciones en esta misma universidad. Actualmente en proceso de defensa de tesis en la maestría de negocios de la Universidad Nacional Abierta Nuclear Agua. Tiene en su haber certificaciones en diversas áreas de metodologías ágiles como Scrum, Startup, entre otros. Tiene 21 años de experiencia en la docencia universitaria y asesoría. Se ha desarrollado laboralmente en instituciones educativas privadas y públicas, como en la UNEFA, el UTEPAL, Santiago Mariño. También ha desempeñado cargos en la administración universitaria como coordinador de carrera, coordinador de planificación y evaluación y fue jefe de secretaría de la UNEFA Nuclear Agua por 5 años. Ha participado en los procesos de pasantía profesional y de servicio comunitario como tutor y jurado evaluador. Actualmente se desempeña como gerente de operaciones para una empresa chilena contando aproximadamente con 3 años en el cargo. Bienvenido, especialista, y bienvenida, Muchas, gra- doctora. Muchas ¿Qué muchas gracias, temas gracias. Emma. interesantes nos traes el día de hoy en este conversatorio que tenemos? Bueno, que quiero conversar un poco sobre lo que es la parte del teletrabajo, particularmente desde mi propia experiencia, pues. Eh, digamos que trabajar durante 21 años, como dijiste, en una oficina y actualmente estar en, a distancia, eh, hablar un poco de eso, de que es algo que es posible, pero que es algo que también tiene como sus normas o su forma de hacerse para hacerse de la manera más correcta. Adicional a esto, a cómo podemos nosotros, utilizando ciertas herramientas y ciertas metodologías, llevar el control a distancia, porque realmente eso es la otra parte de la presentación. Primero hablar un poco del teletrabajo y luego sobre cómo hacemos esa organización cuando estamos a distancia o cuando una empresa completa o de manera mixta puede estar a distancia. Entonces, Excelente. en este caso, bueno, como conversábamos hace un rato antes de hacerlo un poco más conversatorio, cuando quieran decir o comentar, hacer alguna pregunta o intervenir, no tengo, o sea, podemos hacerlo igual, ¿no? Entonces, en el caso particular, lo dividí en 6 partes, que es hablar un poco de la pandemia del teletrabajo, el comercio electrónico, que es el área en el que actualmente estoy, un poco que es la administración por objetivos, una metodología que se conoce con el nombre de metodología Scrum, aplicaciones que utilizamos para llevar la planificación y organización desde la parte de teletrabajo y algunos aspectos de teletrabajo. Como diría la doctora y como dijo la vez pasada, bueno, los ingenieros un poco más cuadrados, yo comienzo con números, pues, o sea, presentando números. Eh, el 91% del teletrabajo en este caso ha ido en aumento en los últimos 10 años. Hablamos de un 91%. Actualmente tenemos un 68% de empresas remotas a nivel mundial. ¿Ok? En este caso el teletrabajo, según Wikipedia, vamos a nuestro buscador más fácil para buscar una definición, explica que el teletrabajo se realiza en un lugar alejado de las oficinas o instalaciones de producción mediante la utilización de las tecnologías de la información. Eh, por supuesto, algo que creo que nadie estuvo preparado, nadie estaba preparado para que apareciera una pandemia. La pandemia paralizó al mundo durante más de un año. Fue a finales del año pasado que se comenzó nuevamente a retornar a los lugares físicos de trabajo, pero el trabajo no se podía parar. Las empresas tenían que buscar alguna manera en la que pudiesen seguir produciendo y en la que pudiesen seguir manteniendo sus servicios o productos, vendiendo sus productos a pesar de esta situación que
que atacó a, todo a toda la humanidad, ¿no? Entonces, actualmente estamos hablando de que, como les comentaba, durante la pandemia, por supuesto, digamos que casi este, por encima de un 80%, las empresas que continuaron trabajando a distancia. Luego que se retoma, eh, estamos hablando de que, como les digo, actualmente estamos en un 68%. Los gerentes consideran que a futuro el teletrabajo estaría alrededor del un 85% y que en el año 2028 se estima que por lo menos el 73% de los trabajadores estén remotos, completamente remotos. Eh, para hablar un poco del comercio electrónico, porque fue una de la pandemia de por sí hizo que, por supuesto, muchísimas empresas presenciales se paralizaran y la gente tuvo que sentarse y pensar, ¿qué vamos a hacer con nuestras vidas? O sea, yo no puedo dejar de vender el producto que yo esté produciendo o que yo esté comercializando. De hecho, durante la pandemia, se logró, o sea, estamos hablando de que antes de la pandemia se tenía un comercio electrónico aproximadamente, o el comercio de manera general, se veía que el comercio electrónico representaba aproximadamente el 20%. Llegó la pandemia y pasó que el comercio electrónico llegó a ser o a representar durante el 2020 el 50% de las ventas. O sea, teníamos, a pesar de, por ejemplo, acá en Venezuela no existe, pero que si Walmart o grandes tiendas de comercio, eh, todas se orientaron a irse a la parte, a las ventas a través del Internet. De hecho, actualmente se está hablando de que por lo menos el 93,5% de la población ha realizado, aunque sea una compra, de la población que tiene Internet ha realizado una compra a través por esta vía. Luis, De sabes hecho, que ahorita que dices eso y te interrumpo porque me acordé de un dato súper importante. Cuando tú hablas, hay dos vacíos que es importante que los chavos sepan y que entiendan, ¿no? Primer lugar, cuando se hablaba de comercio electrónico, nosotros sabíamos que ya había una tendencia, de hecho, la Organización Mundial del Comercio lleva más de 10 años tratando de ponerle como un cuadro normativo al comercio electrónico, pero temas como firmas digitales, etcétera, habían dejado como muchos vacíos legales en ese proceso. Pero fíjate que la pandemia sí hizo algo maravilloso y tengo tres ejemplos maravillosos para darte, por lo menos aquí en México fueron muy notorios, ¿no? Mundialmente tendríamos que empezar por cómo se triplicaron las ventas de Amazon y cómo un Jeff Bezos asumiendo el CEO, como CEO, porque él siempre trabajó como gerente logístico de la empresa, tuvo que empezar y en un año creó más de 20 hangares para poder dar abasto a todos los canales de distribución de Amazon porque se le triplicó el trabajo, ¿no? Todos sabíamos que Amazon era una de las empresas que durante los últimos 6 años ha estado en la revista Forbes como dentro de las 10 más importantes del mundo, pero nunca nadie había desplazado a Microsoft y a Apple precisamente porque eran las empresas cuya corriente tecnológica eran las que estaban imperantes, pero con pandemia se transgredió la cuestión y entonces el comercio electrónico pasó a ser fundamental y Amazon queda de número uno. Por supuesto, esto trajo otros elementos importantes que vienen a colación. Por ejemplo, después de un año como gerente y un crecimiento desmedido de donde se triplicaron las ganancias, él tiene que reconocer que no pudo dar, o sea, no supo satisfacer las necesidades de los trabajadores al punto de haber creado más de 20 hangares, pero por ejemplo sin baños, donde la gente tenía que caminar hasta 10 minutos para poder llegar a los baños, lo que le generó más de 300 demandas de sus trabajadores y le afectó profundamente a Amazon y él se devuelve a ser CEO logístico para poder resolver todos estos temas, ¿no? O sea, pero lo que quiero decir es, si bien es cierto que el comercio electrónico se triplica y que la pandemia nos da una bienvenida a eso, igual que todas las empresas que trabajaban con distribución de comidas, llámese Didi Food, llámese Uber Eats, llámese todas estas empresas pedidos ya, que crecieron desmedidamente porque la pandemia sí lo exigió. Ahora es cierto que lo que pensamos que era una moda que se iba a pasar con la pandemia no fue una moda y se mantuvo.
Y eso ahora exige una reflexión de parte de los nuevos profesionales que tienen que saber exactamente hacia dónde y con qué competencias tienen que trabajar en el nuevo mercado laboral y en esta nueva normalidad que nos regala la pospandemia. Claro, como usted comenta, esta pandemia forzó, o sea, te forzó a que nos tuviésemos que acostumbrar, bueno, no acostumbrar, no es la palabra correcta, tuviésemos que Adaptar. adaptarnos Ujú. a esta nueva realidad. O sea, todavía tenemos lugares del mundo donde todavía hay confinamiento, donde todavía hay periodos en los que yo no puedo no puedo salir. Adicional a esto, y bueno, la doctora, muchísimo más conocedora por estudios internacionales, o sea, una guerra en Europa, una serie de situaciones mundiales que por supuesto también están haciendo de que la persona se tenga que amoldar a eso. De hecho, como les comentaba, estaba usando mis números como buen ingeniero. Actualmente ahora estamos hablando de que el comercio electrónico es del 50%, cuando antes era el 20%. Y ya ahora estamos en la normalidad, ¿no? Y estamos hablando de que también como cifra, eso representa 4,7 billones de dólares, las ventas solamente en este año, en cuanto a la parte de comercio electrónico. Pero la cuestión vendría a ser, más allá de lo que les conversaba ya, es cómo podemos llevar un control eh, de una organización completamente a distancia. Una de las formas en la que nosotros podemos hacer esto es a través de la administración por objetivo. Eh, Como les comentaba, Miguel, al comienzo, mi área es la ingeniería, yo no soy administrador, pero la administración por objetivo nace en el año 1954 a través de Peter Drucker. Él es el padre de lo que en este caso es la gerencia por objetivo. Eh, Sigue bajo el mismo patrón de la administración, los mismos principios de la administración, pero ahora nosotros nos vamos a enfocar hacia dónde quiero llegar. De hecho, eh, hay quienes hablan de este tipo de administración y la llaman administración por resultados. ¿A dónde quiero llegar? Yo quiero llegar a tal cosa o a tal, y realmente esas son las pautas que se establecen, y en función de esas pautas, entonces, por supuesto, la organización se amolda. Eh, en los años 70, Andy Grove era el CEO de Intel, comienza a adoptar esta teoría de Peter Drucker y la lleva a Intel, y es una de las primeras empresas que empieza a trabajar eh, con lo que es la administración por objetivo. Actualmente, sin entrar todavía en este señor, después del 2010, y como lo mantengo siempre, esto no es un invento de Luis Plata, esto no es un invento, no es algo que se está creando actualmente. Desde el año 2010 tenemos empresas como Netflix, Google, Intel, Mercedes-Benz, YouTube, que se basan en esto. Utilizan esta administración, este tipo de administración, para llevar el control de su empresa. Desde el punto de vista, la la idea es que entonces, como directivos, la parte directiva va a establecer unos objetivos macros de la organización, y de allí se van a ir desglosando o diluyendo hacia cada uno de los departamentos, siempre en función de ese objetivo macro. A esto, utilizando terminología gringa, tendemos a llamarlas OKR y KPI. Los OKR vienen de objetivos y resultados clave, y los KPI serían los indicadores claves de resultados en este caso. ¿Qué pasa? Yo voy a crear, y de hecho, bueno, acá en la siguiente, para que se entienda, coloco un ejemplo de cómo pudiese serse en este caso, cuál sería mi objetivo, ¿no? Supongamos que cualquier empresa crea este objetivo. Yo quiero lograr ingresos trimestrales de 300 millones dólares, pesos, bolívares. ¿Cuáles serían? Ese es mi objetivo, que toda la empresa
llegue a esos 300 millones. Pero ¿cómo mido si yo llegué a ese objetivo? ¿Cómo puedo ver? Porque eso es una de los fundamentales en este tipo de administración. Yo debo tener una manera en la que yo pueda medir y saber si realmente llegué a donde yo me estoy planteando. Entonces, por ejemplo, yo pudiese colocarme un primer key result, un resultado clave, que por ejemplo, que en el primer mes yo voy a producir 70 millones. Cuando yo llegue a esos 70 millones, yo puedo ir haciendo como un check, si logré esta parte del objetivo. Eh, por ejemplo, pudiésemos crear otro key result que sea vender un nuevo producto al 40% de los clientes actuales. Entonces, yo tomo las estadísticas y mido si realmente se logró alcanzar el objetivo que yo me estoy planteando. Esos serían mis resultados claves y en este caso existe un tercer componente que son los que se llaman los KPI, que es realmente el indicador que yo voy a medir. El KPI es el señor que me va a permitir a mí la medición. Por ejemplo, yo puedo hablar de tasa de conversión, que en el caso de un e-commerce, son todas aquellas, hablamos de tasa de conversión, todas las visitas que se transforman en una venta. Yo puedo tener un e-commerce y yo puedo recibir 100 personas en el e-commerce que están viendo mi página. Pero ¿cuántas de esas 100 personas, de esas 100 personas, 30 fueron las que compraron? A eso es lo que nosotros llamamos tasa de conversión. Yo puedo ver, por ejemplo, también el volumen del tráfico, esas 100 personas, o sea, yo puedo ver qué tanta gente me está llegando a mi e-commerce, o la tasa de rebote. Una tasa de rebote es cuando nosotros medimos que alguien entra al sitio, pero sale. Entonces, hay algo que no está bien y eso es algo que, por ejemplo, el departamento de marketing tiende a estudiar, saber qué es lo que está pasando, por qué la gente se está saliendo del e-commerce, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en la administración por objetivos? En este caso, nos planteamos nuestros objetivos de manera trimestrales, semestrales o anuales. Se recomienda, vuelvo y repito, los expertos son los que recomiendan no colocarnos objetivos mayores a un año, porque los objetivos tienden a cambiar. O sea, no es lo mismo lo que, supongamos, una empresa que están haciendo, mi primer objetivo es, bueno, empezar a crear una cartera de clientes, empezar a conseguir clientes. Ya cuando una persona tiene 5 años en la industria, por ejemplo, ya su trabajo ya no es tener clientes, ahora es cómo hago para que esos clientes se mantengan conmigo o cómo hago para lograr tanto en ventas. O sea, se recomienda ir cambiando los objetivos de manera, o sea, hacerlo por periodos. Y como les comentaba, esos objetivos, bueno, hay objetivos macro que tiene la empresa y después los vamos a ir desglosando. O sea, por ejemplo, para lograr estos 300 millones, supongamos que sea el de una empresa, yo voy entonces a dividirlo en que ventas, el departamento de ventas, perdón, logre 150 millones, pero que marketing, el departamento de marketing, me logre 100 millones y que postventa logre la fidelización a través de los 50 millones restantes. Entonces yo voy desglosando ese objetivo macro, lo voy dividiendo en cada uno de los siguientes departamentos y allí es entonces donde es trabajo y principalmente de la gerencia, más allá de estipularlos, es poder crear cómo voy a hacer esa división y aparte cómo voy a hacer el seguimiento. Entonces, en este caso, muy particular, una de las metodologías que nosotros, o bueno, manejo, y vuelvo y repito, como les decía hace rato, voy a hablar en función de mi experiencia, una forma en la que podemos llevar esos objetivos y tratar de hacerlos y tratar de hacer que el trabajo se siga cumpliendo y que se puedan llegar a alcanzar estos objetivos o estas metas trazadas, es utilizando la metodología Scrum. Luis, Es Luis, una, te voy a decir algo. Vamos a ponernos en una fracción de segundo en la mentalidad, en la cabecita de nuestros hijos. Yo voy a hacer aquí un tip, voy a darle una pastilla, una píldora de concepto, porque mis queridos alumnos de administración, y particularmente si esto lo están viendo los ingenieros, con todo respeto a mis alumnos los ingenieros, que definitivamente son bastante cuadriculados y todo lo miden con números,
Es tan simple como esto. Cuando hay siempre una confusión y en los exámenes, cuando yo les digo, por ejemplo, les pongo un caso práctico y les digo, a ver, necesito que me definas el objetivo, la estrategia, el KPI y el OKR, entonces empieza, tú sabes, la gran confusión de qué es una cosa y qué es la otra y empiezan todos a mezclar una cosa con la otra. Entonces, para mí es tan simple como esto. El objetivo es lo que quiero, la estrategia es cómo lo logro, el KPI es cómo lo voy a medir y el OKR es cómo lo evalúo. Punto. Siempre les doy ese ejemplo de tal manera que no se me pierdan tanto. Porque entonces empiezan las cosas como, por ejemplo, tú vas a conseguir, de repente en la metodología Scrum y en otras metodologías te dicen que la redacción del KPI debe hacerse como si fuera un objetivo. Entonces empiezan, tú sabes, ¿no? Todas estas confusiones. Yo siempre me limito y le digo, ¿por qué nos tenemos que detener y nos tenemos que confundir con lo que es tan básico? Si le ponemos un verbo en infinitivo y lo queremos hacer como un objetivo o lo queremos sencillamente llegar y poner como una oración, eso no determina la diferencia. La diferencia es el significado de cada uno de esos elementos. Entonces es objetivo, qué es lo que quiero lograr, la estrategia, cómo lo voy a lograr, el KPI, cómo lo voy a medir y el OKR, cómo lo voy a evaluar. Punto. Y ahí les acabo de regalar una clase de 3 horas en 2 minutos. Gracias. Gracias. Eh, en el caso muy particular, o sea, no es la única metodología que se puede utilizar, particularmente es la que utiliza, o se utiliza actualmente donde yo trabajo, eh, pero nos parece bastante adaptable sin perder aquello de la administración. O sea, la administración por objetivo sigue siendo la teoría. Esto es una metodología que aplicamos para hacer que aquello se vuelva una realidad, ¿no? En el caso de la metodología Scrum, acá como una nota, ¿no? Esto fue creado por dos japoneses en el año 86. Ahí están los nombres, lo pueden leer, no sé cómo se pronuncia. Nuestros amigos Eh, japoneses inventando sí, cosas, qué raro. sí, estos señores que no tienen nada que hacer, y entendiendo que, porque cada vez que ustedes vean acá del lado derecho la franja con empresas, estas son empresas, estos son ejemplos que he conseguido que manejan la metodología Scrum. Y no siempre, porque una cuestión que pasa muchísimo es que se piensa que, eh, más allá de que no me voy a ir a ampliarlo al teletrabajo, pero muchísima gente piensa, bueno, la metodología Scrum la puedo aplicar única y exclusivamente a empresas tecnológicas. O sea, Intel, porque realmente la metodología Scrum lo que va a tratar es de dividir eso que yo quiero lograr en muchas tareas y tratar de ejecutarlas. Entonces, eso lo puedo hacer yo en un programa informático, ¿no? O sea, yo necesito que tenga un menú, el siguiente paso es que tenga una interfaz, en el siguiente paso que tenga tal diseño. Eso se ve muy fácil y de hecho, si se dan cuenta acá, por supuesto, Google, Intel, Mozilla, son empresas tecnológicas, pero estamos hablando de que el Banco de América también usa metodología Scrum, que Apple, Motorola, SAP, una de las mayores empresas de la parte de programas de producción y de mantenimiento, Amazon, Microsoft, son empresas que utilizan la metodología Scrum. ¿Y en qué se basa la metodología Scrum? Bueno, la metodología Scrum se basa en que yo, como les comentaba, yo voy a dividir ese objetivo en muchas tareas o en tareas que me logren llevar al objetivo, pero yo lo voy a ir haciendo a través de algo que ellos llaman sprint. ¿Qué es un sprint? Es un periodo de tiempo. Entonces yo voy a ir haciendo esa tarea, yo la voy a dividir por tiempos, cuando un sprint puede tener entre 1 y máximo 4 semanas. Y luego yo voy a ir haciendo revisiones de lo que yo tengo pautado. Por ejemplo, me voy otra vez a mi parte informática. Yo necesito que tenga un menú. Bueno, pero el menú va a tener 5 opciones. Entonces, la tarea, bueno, crear el menú, crear las 5 opciones y yo eso lo voy a dar un tiempo de 2 semanas. Yo dentro de 2 semanas me reúno con el equipo y pregunto cómo vamos con el menú, se le desarrolló el menú, si algo los está trabando, porque acá no es solamente ver que yo logré lo que yo tengo como tarea, sino que también nos va a permitir ver cuando una tarea se frena o cuando una tarea no se desarrolla, porque entendamos que, bueno, lo podemos ver en la parte, en este ejemplo que yo estoy dando, es como que estamos muy aislados, pero generalmente, por ejemplo, volviendo otra vez al objetivo de ejemplo de hace rato, 300 millones.
Yo quiero que una empresa venda 300 millones, pero ahí está involucrado ventas, marketing, postventa, operaciones, producto, ahí está involucrado, y entonces hay veces que hay tareas que quedan frenadas, por decirlo de alguna manera, por otros departamentos. Entonces, realmente la revisión de esos sprints lo que nos van a permitir es ver también cuando algo se estanca, cuando algo se está moviendo y saber qué es lo que lo está estancando, no para buscar un culpable. Eso es algo que yo siempre le comento al equipo que yo tengo actualmente. Cuando nosotros estamos hablando de que alguien está haciendo tal o cual cosa, no lo vean primero como, primero algo que he aprendido, no lo vean a manera personal. Y lo segundo es que la idea es que no es buscar el culpable, es buscar por qué se está frenando y vamos a buscar la solución, porque realmente ese es el fin último. Nosotros queremos llegar a a lograr la tarea pues, que se está buscando. Luis, y de hecho quiero agregar algo allí, que aunque suene un poco repetitivo, tengo que darle el enfoque de gerencia de proyectos, que es precisamente la asignatura a la cual estoy dirigiendo este tipo de microclases a los chicos. Y lo había comentado, de hecho, cuando la doctora hizo la ponencia en semanas anteriores con respecto a esa metodología Scrum y los enfoques que están asumiendo los proyectos o la gerencia de proyectos hoy en día. Si se acuerdan, creo que había mencionado que hablábamos de un enfoque tipo híbrido que te permite utilizar dos tipos de enfoque a la vez y que particularmente hoy en día los enfoques ágiles son los que están cobrando mayor fuerza. Y es precisamente por este tipo de metodologías, así como la Scrum, Kanban, entre otras, que son las que permiten a través de estos sprints hacer las entregas parciales del producto que el cliente quiere para poder garantizar la satisfacción del mismo. Entonces lo tenía que mencionar sí o sí, porque es importante que ellos fijen en eso, a ver, pues. No, y hay algo de estas metodologías que la gente tiene que tener claro y los muchachos tienen que tener claro. Antiguamente, el método de trabajo era inamovible, muy poco adaptable y nada flexible. Es decir, tú Correcto. planificabas, estipulabas objetivos y los tenías que cumplir, los cuales tenían evaluaciones generalmente anuales y los plazos de corto, mediano y largo plazo siempre eran anual, bianual y hasta 5 años. Pero después de la pandemia y antes de la pandemia, producto de todo esto, de lo que es el entorno, de lo dinámico que es, de lo cambiante que es la realidad, las empresas tuvieron que empezar a buscar metodologías nuevas en donde las evaluaciones fueran mucho más cortas, es decir, fueran en periodos de tiempo y con periodicidad muy limitada, en donde estamos hablando de bimensuales, trimestrales, semestrales, en donde se pudiera hacer rediseño de objetivos y se pudiera incluso cambiar estrategias sobre la marcha. Entonces es por eso que estas metodologías también hablan de resultados y de entregas parciales de trabajo y de proyectos a los clientes para que sobre la marcha, si hay algo que no está funcionando o que no Se gustó, pueda corregir. podamos cambiarlo. Exactamente. O sea, realmente Y trabajar el también, objetivo. y trabajar también en función de esa adaptabilidad que nos exigió ese cambio Totalmente. pandemia post pandemia. Sí, sí, eso es. O sea, Luis, esta metodología Chrome es eso y casi todas las metodologías ahora están asociadas a eso. Adaptabilidad, flexibilidad, altísimos niveles de creatividad y hasta intuición, cosas que nunca se habían hablado antes en gerencia. Incluso desde el De, punto de vista de mantenimiento, también todas las tendencias de mantenimiento que están siempre asociadas con la revolución de nuestras industrias están enfocados ahora en esos tres parámetros precisamente. es que de hecho, bueno, como lo comentan y tienen muchísima razón, algo que particularmente recalco siempre el ingeniero Cuadrado, algo que pasa mucho con esta metodología que me ha pegado de verdad que lo he tenido que seguir y me lo digo, es la parte de la incertidumbre. O sea, nosotros hasta el 25 de febrero del año 2020 estábamos viviendo felices y al día siguiente nos cerraron las calles. O sea, es una realidad, o sea, nosotros tenemos que empezar, como decía la doctora, la administración convencional planifica, controla, supervisa, ya nosotros tenemos que estar, o sea, ya no, hay muchísimas variables que están en la calle que nosotros no podemos controlar y que nosotros nos tenemos que adaptar a esa realidad que se esté ocurriendo en el momento. Un ejemplo, la pandemia, pero como puede ser la pandemia, puede ser cualquier cosa. O sea, puede ser una devaluación, puede ser problemas políticos, problemas económicos, o sea, cualquier
cualquier cantidad de cosas y la empresa se tiene que adaptar, porque las empresas que no se adaptan van a morir. Y pasó, murieron. Eh, No, y hay algo, Luis, que no se puede olvidar y que también los estudiantes de administración, yo siempre se los digo y les duele el corazón cuando se los digo. Es verdad, la administración per se creada por Taylor y Fayol en 1900, dicho sea de paso, la administración es una ciencia creada por dos ingenieros. Entonces, de allí tienes lo cuadriculada, que es la administración, que planifica, coordina, organiza, pero ya eso hace más de 50 años estamos entrando en un movimiento distinto, después del movimiento de las relaciones humanas en la administración, donde se empezó a tomar en consideración al hombre en otras perspectivas. Lo cierto es que empezamos a cambiar el concepto y Peter Drucker, que es el padre de esta criatura, que es la administración por objetivos, fue el primero que dijo, señores, ya debemos dejar de estar buscando certidumbre y lo que hay es que aprender a trabajar con incertidumbre. Ese es el gran cambio del paradigma. Por eso es que las metodologías, la planeación de proyectos, la dirección, el liderazgo, todo cambió. Antes hablábamos que si la gente nacía o era o se hacía líder, eso ya no está en discusión, a nadie le interesa. Ahora lo que estamos viendo es cómo trabajas con equipos con competencias multidisciplinarias, equipos multigeneracionales, cómo trabajas sobre la base de la adaptabilidad y el cambio. Y eso es lo que estamos haciendo. Y estas metodologías son, y lo que acabas de decir es totalmente cierto, el que no se adapta, la historia le va a pasar por encima y va a quedar moribundo en el camino, porque no hay manera de que ninguna empresa se acople a lo que es el nuevo futuro y a lo que es la nueva realidad organizacional si no empieza a aprender esto. Entonces ya eso están enseñando a los estudiantes. Lo que aprendimos nosotros, con todo respeto a mis profesores, a quienes quiero profundamente, pero lo que nosotros aprendimos está en desuso. O sea, nosotros tuvimos que volver a aprender a ser profesionales y volver a aprender una cantidad de cosas que ya no, que nosotros ni siquiera estábamos, no teníamos ni siquiera en nuestra cabeza que teníamos que volver a aprender planificación, a estudiar metodologías de planeación de proyectos, cómo hacer ahora evaluaciones del desempeño, cómo hacer todas estas cosas que son nuevas, incluso cómo manejar herramientas tecnológicas y de tecnología educativa para elementos como evaluación del desempeño o para realizar los feedback de los empleados, todo eso cambió. Entonces, obviamente, eso ha exigido que todos los profesionales se actualicen y empiecen a utilizar, por eso es que ahora estamos trabajando sobre la base de la metodología de competencia. Claro. Bueno, en este caso, para continuar, la metodología Scrum, como les decía, sería o se basa en que yo voy a hablar de sprint, hago el trabajo sobre ese sprint y voy haciendo la revisión o sea, voy haciendo revisiones continuas, como ya veníamos comentando, ¿no? De hecho, acá en esta imagen me habla un poco de esa, cómo es la estructura, ¿no? Yo voy a tener un product owner. El product owner es aquella persona que es la que trabaja con el producto. Es el encargado del producto que yo esté realizando. Él va a tener y él es el que va a desarrollar, o sea, él es el experto que va a colocar todas las tareas que yo necesito. Bueno, yo necesito para ese menú, necesito necesito un fondo, necesito una imagen, necesito un logo, él va haciendo, y a eso es lo que nosotros llamamos Product Backlog. O sea, toda la serie de tareas que yo voy a tener. Luego voy a hacer una planificación del sprint. De esas 200 tareas, yo para este sprint necesito solamente estas 20. Me reúno con el equipo. Un punto importante acá de comentar es que se habla, bueno, repito, los expertos, no Luis Plata. Los expertos hablan de que los equipos deberían ser entre 5 y 10 personas, no es que vamos a meter a toda la empresa en una reunión, eso no es fácil, y menos si lo hacemos a distancia a través de un Zoom o a través de Meet, eso es imposible. Pero que sí se trabaje con equipos pequeños, yo voy a hacer allí en ese equipo pequeño, yo trabajo esas 20 tareas, bueno, designo quiénes van a ser los responsables de cada una de estas tareas y desarrollo mi sprint. Ese sprint, como les comentaba, tiene de 1 a 4 semanas y hago la revisión. Diariamente debo hacer un daily, que es que cada uno de los colaboradores, en este caso cada una de las personas involucradas, van a ir diciendo, yo Luis Plata, hoy estoy trabajando en el menú 1. Mañana estoy trabajando o todavía estoy trabajando en el menú 1. ¿Por qué? Porque eso permite que
este señor que está aquí, que se llama Scrum Master, que es el que dirige todo el Scrum, esté no supervisando, porque realmente no es supervisando, pero viendo que las tareas se estén desarrollando y aparte sabiendo lo que les comentaba hace un rato de si algo está frenando un proceso, saber qué es lo que está frenando para actuar de manera inmediata. Yo no voy a esperar 3 meses para que venga y me digan, ah, no, es que el diseñador no logró los colores que quería. No me lo puedes decir dentro de 3 meses, y menos con el cliente al frente. Ya eso debió haberse resuelto hace rato. No, y me encanta cuando uno ve en las empresas y todavía pasa, te lo digo porque lo acabo de vivir ahorita con una empresa muy grande aquí. Y es que nosotros sí nos dimos cuenta que habían cosas malas, doctora. Lo que pasó fue que como no había llegado el periodo de evaluación de las estrategias y eso tenía que llegar al cuarto mes, entonces nos esperamos hasta el cuarto mes para... Y yo le dije a... Y Yo le entonces dije, los otros 3 meses perdió. O sea, los yo le otros tres. dije, y no te pusiste a calcular cuánto es el costo para la empresa de los 3 meses donde decidiste esperar para respetar los plazos de la planeación. Y él me dijo, bueno, lo que pasa es que no pensé que fuera inteligente porque cómo iba a ser eso medido. Y yo, es que el problema no es cómo lo mides, el problema es tu contundencia al momento de llegar y rediseñar el objetivo para que las estrategias se puedan cumplir y tú logres con el objetivo final a cabo del año. Pero si esperas cada 4 meses para hacer el estudio, aun cuando sabes en el primer mes que lo que estás haciendo lo estás haciendo mal, pues obviamente te vas a rojo a final de año. Pero eso todavía pasa, pues. Sí, es una cuestión que se debe, digamos que poco a poco, o sea, no poco a poco, porque de verdad que nosotros no podemos esperar a que adaptarnos a toda la realidad que es, pero es algo que sí se tiene que, o sea, se está haciendo de manera progresiva y bastante acelerado en las empresas. La gente se tiene que empezar a dar cuenta de que sí debe haber esa retroalimentación de una manera más constante, ¿no? Entonces, bueno, se cierra en este caso el sprint y vamos a la revisión. Y aquí volvemos otra vez a empezar nuestro proceso. Volvemos a ver las tareas que quedaron pendientes y cuáles son las nuevas para este próximo sprint, ¿no? Y de esta manera podemos ir haciendo el seguimiento, porque me gusta más usar la palabra seguimiento que la misma palabra supervisión. Supervisión suena como que yo te estoy viendo y solamente estoy pendiente de lo que te está... No, realmente es qué es lo que yo te estoy acompañando para ayudarte en todo lo que tú necesites y te pueda lograr a lo que yo quiero llegar, ¿no? Entonces, acá, porque realmente, como comentaba, a pesar de que quería hablar un poco de aquella administración, realmente, como decía el comienzo, era hablar de teletrabajo. Entonces, aquí me gustaría hablar un poco de algunas cositas o algunos tips que me gustaría que se tuviera presente, porque cuando estaba pensando en la presentación per se, yo lo que quiero con esta presentación es decirle, por ejemplo, que es una costumbre, y para quienes nunca vieron clase conmigo, que yo le digo a mis hijos, o sea, me gustaría que mis hijos entiendan que estos futuros profesionales o estos profesionales que están en posgrado, es que esto es una realidad, esto está en la calle y tenemos un mar de oportunidades. O sea, todavía a lo mejor estamos pensando en que, yo quiero mi trabajito en aquella empresa grandota, por ejemplo, voy a hablar, se me va a caer la cédula, cuando yo me estaba graduando, yo quería trabajar en PDVSA, y yo soñaba con trabajar en PDVSA, 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 Creo que ya ese ya no es el sueño de nadie, pero está bien. por eso, o sea, bueno, por eso, en mi momento era mi sueño, yo quería trabajar en PDVSA y todo el mundo soñaba con trabajar en PDVSA. Yo creo que este es el momento como que eh, como dicen, libera tu mente, como dice Morfeo en Matrix, libera tu mente, porque esto es la oportunidad que está en la calle. Quizá Venezuela todavía tiene bastante atraso en cuanto a la parte del teletrabajo, pero si ustedes se meten en páginas, eh, podemos trabajar en cualquier lado. Vuelvo y repito mi ejemplo, yo estoy trabajando para una empresa en Chile, yo estoy en Venezuela, yo sigo estando en Venezuela. Y yo soy el gerente de operaciones, yo controlo esa empresa desde Venezuela. Por supuesto, tengo que saber cómo hacerlo, pero esa es mi posibilidad. Entonces, algunas cosas que sí son importantes en el teletrabajo, como antes de,
de comenzar la grabación, nosotros estábamos conversando algunas cosas que a veces, y quiero quitar algunos conceptos y dar algunos tips con referencia al teletrabajo. Por ejemplo, el primer concepto, estoy en teletrabajo, yo estoy de vacaciones y trabajo en chores y no importa, o sea, trabajo a las 5 de la tarde. Mentira. En el teletrabajo, uno, y los que me conocen, yo soy una persona que trabajo más de la cuenta, y más bien el teletrabajo lo que puedo hacer es que como estoy en mi casa, yo puedo trabajar hasta las 12 de la noche y seguir pegado. En una empresa yo pudiese, o sea, yo a juro me tengo que ir. Entonces, son cuestiones que uno tiene que crearse como el hábito. Acá yo coloco, prepárate para una jornada y establece un horario definido. Uno mismo se debe establecer su horario si no lo tiene. O sea, si la empresa me da la libertad de que yo pueda o no conectarme, yo debo establecerme mi horario. Y esto también es importante porque, por ejemplo, y recomendaciones que doy, los teléfonos, por ejemplo, tienen modos, póngale un horario, que su correo funcione de tal hora a tal hora, que las alarmas funcionen de tal hora a tal hora, porque los correos siguen llegando. Eh, por ejemplo, en mi caso muy particular, yo recibo más de 400 correos al día. Si yo dejo que mi teléfono suene por cada correo que llega, yo me vuelvo loco. Entonces, es una recomendación, establezcanse un horario. La otra es, y es una recomendación también que les doy, prepárense para su trabajo. Es decir, si yo trabajo de 8 a 12, por ejemplo, párese a las 7, báñese y vístase. Usted va a trabajar, por mucho que estés en tu casa. Uno se tiene que sentar y que su cerebro se desligue y decirle, estoy trabajando. Y de la misma forma establecer esas normas al entorno. Cuando digo entorno, y va a sonar a chiste, pero ha pasado y me ha pasado, he visto a más de un papá, a más de una esposa en ropa íntima por detrás en una videollamada. Yo también, muchas veces. Es decirle a tu familia, por ejemplo, los que tienen hijos, los que tienen esposa, es, yo voy a trabajar de tal hora, y tengan su espacio. Que ellos sepan que en ese horario no es que anda a sacar el perro o anda a buscar los muchachos al colegio. Si usted tiene que ir a buscar al muchacho al colegio, cuadre su horario para que al mediodía usted vaya a buscar a su muchacho. Pero que no hayan interrupciones, porque se pierde realmente la parte del teletrabajo. Es que la Lo, temporalidad, el tiempo-espacio, digo yo, ¿no? No sé, bueno, tú trabajas mucho más en teletrabajo. Yo ya entré a la nueva normalidad, ya estoy presencial 100%, pero nosotros tenemos algunos elementos de hibridez porque por lo menos yo sigo dando clases a campus de la República Mexicana, es inmensa, y yo doy clases, por ejemplo, a Sinaloa, puedo dar clases, no sé, a Cuernavaca, y yo estoy en San Luis Potosí, pero tú por lo menos que sí estás al 100% en teletrabajo. Yo lo que pienso que lo que la pandemia nos dejó y nos demostró es que ha sido muy difícil dividir el espacio-tiempo. O sea, y cuando digo el espacio familiar con el tiempo, porque trabajar en casa, la gente supone que puede trabajar en pijama, la gente supone que tú puedes llegar, pararte y no cepillarte los dientes e ir a trabajar. Y el problema es que cuando tú no le pones disciplina y ajuste a tu jornada laboral, entonces se te complica todo, ¿me entiendes? El que te abre la puerta, el niño que viene llorando que quiere jugar o el perro que ladra. Entonces hay una cantidad de cosas que el teletrabajo exige y que exige unos ajustes de los tiempos, así como cuando uno iba para la oficina y en la oficina tu mamá no va a llegar a la oficina. Igualito tiene que pasar en el teletrabajo. Usted está trabajando en su casa y tu mamá no debe llegar a la oficina porque tú estás trabajando. Y estar con estas herramientas tecnológicas, llámese Zoom, llámese Google Teams, llámese la plataforma que quieras usar, exige que haya un respeto hacia la persona que está. ¿Qué fue lo que pasó con el Zoom? Y de esto lo puedo hablar yo, pero tengo millones, por eso me daba risa cuando ponías el ejemplo. El tema de ropa interior y de gente caminando, eso de cámaras prendidas, cámaras apagadas, es porque en una casa donde estaba todo el mundo aislado, 5 miembros de la familia que perdieron sus espacios individuales para compartirlos y donde coincidían espacios de trabajo con espacios de estudio, con espacios de esparcimiento, etcétera, empezaron a ocurrir que no había un espacio de individualidad. Entonces había, por ejemplo, una hermana que estaba en pijamas caminando atrás y la cámara encendida y todos los compañeros viendo a la hermana.
Entonces, eso pasó es precisamente porque no se prepararon los ajustes. Entonces, sí es muy cierto el teletrabajo y toda la modalidad híbrida, que es lo que se viene, porque vamos hacia la desaparición de la presencialidad, hacia el modelo de la unidad de negocio híbrido. Es decir, que todavía, ya ahorita las empresas grandes están discutiendo jornadas de trabajo mixtas que exige incluso una revisión en el marco normativo legal, donde te digan 3 veces a la semana trabajas desde tu casa y 2 veces a la semana trabajas aquí. Eso abarata costos de funcionamiento, eso va a exigir una nueva estructura en las empresas, eso va a ser una revisión de los manuales de cargos y funciones donde te vas a dar cuenta que no todo el mundo es necesario como lo pensábamos antes. Entonces, Ujú. estamos en esa transición, pero la transición parte por un proceso de disciplina personal. Y nosotros lo vivimos, Luis, o sea, y Miguel también me pueden decir eso y se tendrán que acordar. Millones de veces tuvimos problemas nosotros con los estudiantes en la UNEFA, cuando a veces iban a entrar a clase y uno le decía, no me vas a entrar a clase así, hazme el favor y te acomodo. O sea, ¿cómo estás? Tú no, esto no estás en la sala de tu casa. Vienes a una clase, métete la camisa en el pantalón, por favor, anda a lavarte la cara. O sea, ese tipo de cosas que forman parte de la disciplina y los muchachos se enojaban muchísimo con uno. Después te amaban y te querían y te lo reclamaban a morir en la graduación. Pero yo siempre les decía, a mis hijos de administración les decía, no, es que usted no viene del patio, usted no está en receso, usted no está en primaria. Si usted viene a la universidad, entonces si usted va a un salón donde no hay aire acondicionado, estamos 24 personas en un calor espantoso, en unas condiciones bien complicadas, tú no puedes llegar todo sudado y hediondo mono a una clase. Entonces respeta las individualidades. Entonces, ese tipo de cosas que exigían que nosotros lleváramos le dijéramos a los estudiantes, por favor, hay que cumplir con esto. Ya tenemos años en presencialidad. Imagínate lo difícil que es enseñarle ahora a alguien a trabajar en teletrabajo. Fíjate el problema que hubo con el diputado argentino, que por dejar una cámara encendida lo votaron del Senado, por estar haciendo cosas inmorales que, sin darse cuenta que la cámara la tenía encendida, y eso le costó su trabajo y además una crítica terrible a la política argentina. Y como eso hay millones de casos, entonces, o gente que dejaba micrófono encendido y se estaba oyendo lo que estaban hablando y la gente oyendo lo que ellos estaban diciendo. O sea, el teletrabajo exige unos ajustes que no estábamos listos para ver y que definitivamente tiene que exigir una revisión de lo que es nuestra disciplina como trabajo y nuestra capacidad como profesional. Correcto, Sí. Y de hecho, bueno, como les decía, 100%. la idea es algunas cosas que recomiendo, serían como unos tips muy particulares, por ejemplo, eso, uno se tiene que preparar a una jornada, uno debe establecer un horario, uno tiene que establecer eso, ese compromiso con la familia, o sea, hacer como compromiso. Yo estoy trabajando, el niño no me moleste, o a la esposa, yo te puedo ayudar, pero yo también estoy en mi jornada laboral. De hecho, adicional a lo que estaba diciendo la doctora Mariana, eh, actualmente, ¿qué es lo que las empresas están haciendo esta revisión? Porque, por ejemplo, todo lo que es la parte administrativa puede trabajar a distancia. Realmente la parte de producción es lo único que todavía necesita presencialidad. Cuando yo estoy teniendo producción de producto, o sea, la parte productiva. Pero todo lo que es la parte administrativa pudiese trabajarse a distancia. Entonces estamos hablando realmente de modelos híbridos. Otra cuestión que también comento que es importante es la parte de la comunicación. La comunicación es clave en el teletrabajo. Uno en una oficina se tomaba un café y metía un chisme mientras estaba desayunando. Uno veía y uno compartía. Pero al estar en el teletrabajo, la gente se aísla, o sea, la gente está muy sola. Y supongamos, si estamos hablando de la metodología Scrum, yo tengo 5 tareas, yo voy a desarrollar una tarea todos los días, yo no tengo que hablar con nadie. Mentira. Yo necesito, en el teletrabajo es importantísimo, es en la comunicación, decir todo por el medio en el que se esté hablando, que por cierto voy para allá cuando lleguemos a las aplicaciones, eh, comentar todo por el medio que se esté utilizando, sea un correo, sea a través de canales de comunicación, por donde sea, todo se tiene que hablar. Y de hecho, otra cuestión que hay que hacer es tratar de cultivar las relaciones. Cuando se habla de tratar de cultivar las relaciones es que estamos hablando de actualmente
tenemos empresas que un departamento está conformado por 5 personas que geográficamente están en 5 países diferentes. Yo tengo que tener la relación con esas 5 personas de esos 5 países. Yo debo conocer, igual que como tenía yo en la oficina y conocía quién era mi compañero de trabajo, por ejemplo, volviendo otra vez cuando estábamos en la UNEFA, mi última compañera de oficina era Mariana y yo la tenía al lado, pero ahora no está, no la tengo en una oficina, pero yo tengo que hablar con Mariana por lo menos una vez al día, a través del chat, a través de una videollamada y tratar en lo posible, o sea, mantener esa parte de cultivar las relaciones con, no estamos solos. La gente piensa también que el teletrabajo es, yo estoy aquí, voy a hacer tal cosa y no, yo no soy un robot. Yo también necesito relacionarme con la gente que está en mi entorno. A lo mejor no físicamente está en mi entorno, pero a la distancia siguen siendo mis compañeros de trabajo. De hecho, algo que estamos tratando de hacer, por ejemplo, en la empresa es que, y fue una idea mía, que tomo café en las tardes, por lo menos una vez en la semana nos reunimos todo el equipo a tomarnos un café. Nos reunimos 20 minutos a través de una videollamada a hablar de series, a hablar de televisión, a hablar de lo que sea, y nos estamos tomando un café, aunque sea 20 minutos. ¿Qué nos gusta, qué no nos gusta, qué música? Y acá viene otro pedacito de la historia de la charla anterior y que Mariana acaba de tocar, la parte de la diferencia generacional, la multigeneracionalidad. No saben, y les vuelvo y repito, les hablo de mi propia experiencia. O sea, esto de que yo esté hablando a través de esta cámara, esto no es fácil. Y yo soy un profe, o sea, yo di clase 21 años en un salón y pararse lo podía hacer. Los primeros días que me tocó prender la cámara me costó como no tienen una idea. Y todavía hay muchísima gente que le cuesta. Pero esas son cuestiones que uno tiene que acostumbrarse a. O sea, yo tengo que prender la cámara y es relacionarme con esa gente y hablar con ellos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te pasa? ¿Qué te gusta? ¿Qué música? Hoy vamos a hablar de música. No todo tiene que ser trabajo. Entonces, y acá otros consejitos, por ejemplo, consume mucho contenido digital. Te- el- y como siempre lo he dicho, la educación lo que nosotros nos vamos a llevar para la tumba es lo bailado y lo aprendido. Nunca dejen de aprender. No es mi eslogan, es un eslogan de hecho de una empresa de educación, pero nunca, nunca paren de aprender, porque todos los días sale algo nuevo y ahorita les voy a enseñar algunas cosas, algunas aplicaciones, hubo una que descubrí hoy que me lleva, de verdad, me reventó, ya verán por qué, todos los días tenemos que estar aprendiendo. Actualmente tenemos muchas conferencias virtuales, hay muchos webinars, hay cursos, siempre traten de cultivar eso. Y lo otro, que acá viene a manera también muy personal, impulsa tu marca personal. Señores, señoritas, no sé si tengo público mujer, público hombre, pero ya no existen los currículum vitae. El que mande un currículum en PDF lo voy a matar. Eso no existe. Nosotros creamos nuestra propia marca a través de que LinkedIn, la mayor red social de profesionales se llama LinkedIn y las empresas están buscando a través de LinkedIn. Ya las empresas no piden un correo, ya no piden un currículum. Procesos de reclutamiento y selección son por LinkedIn directo. Y eso implica, y entonces nosotros somos nuestra propia marca personal. Si alguien quiere saber quién es Luis Plata, se mete en mi Instagram, se mete en mi Facebook y ve qué es lo que yo hice y qué es lo que yo he hecho. Si yo soy diseñador, yo voy a poner mis diseños en Instagram o en Pinterest. Si yo soy community manager, yo voy a decir todas las cuentas que yo llevo. Yo no soy el mayor ejemplo, por ejemplo, en mis redes sociales, pero yo sí tengo mi LinkedIn al pelo. Nosotros ya no, o sea, nosotros ahora todo en esta parte tecnológica revolucionaria de redes sociales, ahora todo se maneja a través de redes sociales. Entonces, mi gran consejo es, créense su cuenta de LinkedIn, aquellos que no la tienen, siéntense y métanle cariño. Y empiecen a crear, como crearon una comunidad en Instagram de 10.000 seguidores, creen una comunidad en LinkedIn de 1.500 personas, que uno no sabe quién mañana te va a tocar la puerta y te va a decir, venga, trabaja conmigo. Y en mi caso muy particular, mi actual jefe fue mi alumno.
y me conocía por, por supuesto, por haberle dado clases, y vino y me tocó la puerta y me dijo, véngase a trabajar conmigo. No sabemos mañana quién nos va a tocar la puerta y nos va a decir, venga hijo, a trabajar con nosotros. Entonces, estas son algunas cosas que les recomiendo que pudiésemos o que pueden hacer en cuanto a la parte de teletrabajo. Entonces, bueno, acá les presento, esto es una cuarta parte de todas las herramientas que yo uso a diario y voy a hablarles de algunas de ellas. Entonces, me voy un momentico a mi cuenta personal y algunas cosas que yo quiero comentarles. A mi cuenta personal, perdón, a mi cuenta de empresa. Lo primero, correo electrónico. Y no les voy a hablar de que es un correo electrónico, todos manejamos correos electrónicos, pero acá sí tengo que decir algunas cositas importantes. Correo electrónico limpio. Por ejemplo, en mi caso muy particular, estos correos que están acá son porque son tareas que yo tengo pendientes. Pero correo que ya yo revisé, o tarea que ya yo hice, particularmente yo no borro nada. Yo lo que hago es que todo lo guardo. Para eso los correos tienen etiquetas y podemos hacer filtros para que esas etiquetas se hagan de manera automática. Eso lo puedo hacer en Google. Entonces, vuelvo y repito, el primer consejo acá, por ejemplo, la utilización de los correos y darle la mejor optimización al correo. Lo segundo, y acá les voy a presentar para quienes lo conocen o quienes no lo conocen, esto es una herramienta de comunicación empresarial, se llama Slack. Perdón. WhatsApp es una red social, no es una red empresarial. Qué mala maña de las empresas hacer grupos por WhatsApp. Eso no se hace. Para eso tenemos algo llamado Slack. Y Slack es como un WhatsApp. Voy a hacer la alusión al WhatsApp porque, o sea, es un medio de comunicación, pero donde tengo algo llamado canales, que es donde yo, por ejemplo, creo canales como departamentos. Este es mi Slack de la empresa. Yo tengo un departamento de contabilidad, un departamento de finanzas, un departamento de marketing, y allí está el personal de cada una de esas áreas y hablamos sobre esos temas. Eh, Tengo la opción, una cuestión maravillosa que tiene Slack, que a mí me encanta, es que yo puedo tener, Slack tiene historia, WhatsApp no. Si yo en este momento agregara a Miguel, por ejemplo, a este Slack, Miguel va a poder ver desde la primera conversación que existe en el Slack, igual que todos los archivos que tiene. Por ejemplo, acá, este es el canal bueno, este es un canal que nosotros tenemos acá en la empresa, que es donde se pasan los documentos contables. Yo puedo revisar, puedo hacer filtros y puedo irme a cualquier fecha desde que existe esto y puedo tener el documento de la fecha que yo quiera. Supongamos acá, aquí están mis documentos que son facturas, por ejemplo, por decir algo. Entonces, mi principal recomendación cuando estamos en teletrabajo, nada de WhatsApp, nada de grupos, porque aparte los grupos son bastante, o sea, cualquier persona puede escribirte a las 12 de la noche. El Slack de hecho se programa, yo puedo pausar las notificaciones, yo puedo colocar mi estado si yo estoy disponible o no, y yo coloco mis estados, por ejemplo, cuando estoy almorzando, cuando estoy en reunión, si voy en camino, o sea, yo voy actualizando para que la gente sepa si me puede escribir o no, y si voy a tener mi atención o no en el momento. Entonces, esto es una de las tantas, bueno, lo repito, esto es lo que yo conozco, pero existen otras herramientas similares. Repito, WhatsApp es una red social y eso es personal. Entonces hay empresas que tienen 28 departamentos y quieren que tengas 28 grupos. Eso es inhumano. Eso no es humano. Eso es mal, eso está mal, llevar mal la parte Y yo, organizacional, ¿no? Luis, y yo no sé si recuerdan ustedes que nos pasó en algún momento que no solo teníamos un grupo dentro de la organización que pertenecía a un departamento en particular, sino que una misma persona podía estar en todos esos 20 y pico de grupos que tú mencionas. Entonces, imagínate recibir información que si por el grupo de gestión, por el grupo
de académico, por el grupo de operaciones o por el grupo, o sea, realmente es una locura. Claro, en este mismo orden de ideas también les comento, porque una cuestión que hablan mucho en la parte de las metodologías ágiles es el foco. Esta cosa en mi día a día, igual que mi correo, suena, no sé, una infinidad de veces. Es que uno también debe establecer que si yo estoy en una reunión, yo coloco acá, estoy en una reunión y pauso las notificaciones. O sea, el Slack no va a sonarme porque yo estoy en reunión. Porque uno, como buen ser humano, es curioso y va a querer ver qué es lo que está pasando allá adentro. Por ejemplo, en mi caso muy particular, que manejo las operaciones, supongamos, hay un problema con un pedido. No, no, yo tengo que enfocarme en mi reunión o yo me estoy enfocando en tal cosa. El teletrabajo también implica esa parte de foco. Uno, por ejemplo, en una oficina podía cerrar su gran puerta y decir no molestar o no vengan y yo me enfoco. Pero aquí cuando yo tengo tantas señoras mandándome señales, yo también debo centrarme. O sea, el correo, como les digo, por ejemplo, una cuestión que yo hago, yo le coloco al teléfono, párate en este horario. O sea, yo después de tal horario, que no me lleguen notificaciones de correo. Igual hago con Slack. El Slack, después de cierta hora, yo puedo acá, preferencia, yo coloco mi horario laboral, pues. De cuándo a cuándo, o sea, me vas a permitir las notificaciones entre semana de esta hora a esta hora. Los fines de semana, esto no suena. Se puede estar cayendo, porque algo que lo mantengo y siempre lo he dicho. Nosotros no somos ni médicos, ni policías, ni bomberos para atender emergencias. Porque la gente quiere que atiéndeme, y en el WhatsApp te mandan la gente, y de hecho, vuelvo y repito, son consejos y cosas que yo hago. Yo a las personas de mi trabajo, yo les digo, si me van a escribir por WhatsApp es para felicitarme, invitarme a salir o hacer algo, pero no me hables de trabajo por un WhatsApp, ese es mi WhatsApp personal. Si tú me quieres hablar de trabajo, tú me escribes aquí y yo te voy a responder en el momento que yo esté trabajando. Porque por ejemplo, acá en Venezuela, perdón, debido a la costumbre de que todo el mundo usa WhatsApp, la gente, y de hecho tiende la costumbre, me ha pasado, que primero te mandan un WhatsApp. No, yo no respondo el WhatsApp, porque también a la gente hay que acostumbrarla. Si es de trabajo, yo veo el mensaje. Si es de trabajo, no, no te voy a responder. No voy a ser grosero, pero uno debe también establecer, como decíamos allá, establecer los límites, tanto hacia su familia como hacia las otras personas. Como les digo, particularmente yo soy amante a todo lo que es Google Suite. O sea, ¿qué es Google Suite? Google, correo, hoja de cálculo, documentos, calendario, formulario, todo lo manejamos a través de Google, entendiendo que a manera internacional, acá en Venezuela nosotros todo lo tenemos pirateado, yo tengo un Windows pirateado, afuera no, afuera hay que pagar una licencia, hay que tener. Entonces, por ejemplo, Google nos permite a nosotros tener una hoja de cálculo y no tengo que estar pagando licencia. Ahorita hablamos, bueno, ya estoy acá. Utilizo mucho los documentos de Google. ¿Por qué? Porque nos permiten algo que es importante en el teletrabajo y en la agilidad, los documentos compartidos. Que todo sea compartido y colaborativo. O sea, qué horrible es si tengo, para los que no, voy a cumplir 3 años que no doy clases. Si yo estuviese dando clase en este momento, le dijera a mis hijos, no acepto nada en Word ni en Excel, ni un PowerPoint. Las, Ahora los documentos son colaborativos. ¿Por qué? Porque con este documento yo lo puedo compartir con todas las personas que yo quiero compartirlas y todas las personas pueden hacer las modificaciones que quieran en el momento que quieran. Yo no tengo que estar haciendo un Excel, mandándolo, el otro lo modifica y me lo reenvía y yo lo vuelvo a modificar y entonces tengo la versión 1, la versión 2, la versión 3, la versión 4. Y ahora no. Ahora todo está en algo llamado la maravillosa nube. Esto ya de una vez se está guardando y la modificación que haga cada quien se va haciendo de una vez. Entonces, mi consejo, por supuesto, ahora, no estoy vendiendo que todo el mundo tenga que usar documentos de Google, pero sí por lo menos
utilizar herramientas que sean colaborativas, de la que quieran usar. Hay gente, por ejemplo, que utiliza Miro para hacer plantillas, hay otros que usan Lucidchart, hay quienes pudiesen usar Canva. O sea, lo que cada quien quiera usar, pero realmente que permita que todo el mundo pueda interactuar con la información. Otra cuestión que uso mucho es el calendar para saber, por ejemplo, ya yo tengo estipulados cuándo son mis reuniones, son las que están en azul, yo soy el azulito, pero entonces ya yo puedo con esto, ya la gente cuando quiere ver, si yo quiero ver a alguien de mi equipo, por ejemplo, voy a usar una muchacha que se llama Eriana, ya yo sé cuándo Eriana, que es la marroncita, está ocupada. Ya yo sé que yo no puedo poner una reunión con ella el viernes en la tarde, por ejemplo. Entonces nosotros usamos mucho el calendar para que el grupo sepa, para que todos los del equipo sepan quiénes están ocupados, en qué momento y bajo qué, porque vivimos, si tenemos mucha interacción vía correo, vía videollamada, ¿no? Para entrar un poquito ya en la parte de cómo llevamos la organización, ¿no? Les presento este señor, esta aplicación se llama Asana. Asana es un gestor de tareas, nos permite en este caso hacer o llevar el seguimiento de aquello que nosotros llamamos, aquello que yo les decía a ustedes que se llamaba metodología Scrum. ¿Qué pasa? En Asana, ustedes pueden, por ejemplo, acá el Asana de mi empresa o de la empresa donde yo trabajo está separado por departamentos, ¿ok? Lo que está mostrado, lo que está acá del lado izquierdo, yo tengo un tablero, a esto se le llama tablero de operaciones. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un backlog que, como les decía en la parte del Scrum, son todas las tareas, pero son las tareas lanzadas. Todavía no se están trabajando en ellas. Y luego, yo lo que hago es, por ejemplo, ir moviendo la tarea en función de donde en qué parte del, en cuál parte del ciclo se encuentra. Por ejemplo, si yo, a pesar de que esta tarea no es mía, supongamos que yo esta semana en mi organización agarro esta tarea y yo esta semana la voy a trabajar. Me la traigo al sprint. Cuando yo o sea, la traigo al sprint porque sé que la voy a trabajar en este ciclo. Cuando ya yo la esté trabajando, la paso a doing, a haciendo. Trabajo con ella y cuando una vez la complete, la llevo a done, a hecho. Y así nosotros vamos haciendo. De todas maneras, porque, o sea, a lo mejor lo están viendo como tarjeticas que yo voy moviendo, eso lo puedo hacer en cualquier lado. Asana, una de las cuestiones que nosotros tenemos muy particulares es que yo voy a crear, abrir esta tarea que es mía, que aparte voy tarde y no la he terminado. Eh, Toda tarea debe tener siempre un responsable, toda tarea debe tener una fecha y toda tarea debe tener una descripción. O sea, todas las tareas deben tener estas tres características principales y yo debo saber. Y por ejemplo, y uno debe ir documentando esto es lo que nos permite Asana. Yo puedo ir sin tener que reunir a todo el equipo, yo puedo entrar y saber en qué estatus está tal o cual tarea. Me voy a ir, por ejemplo, una de las personas que yo sé que mejor maneja en el equipo, en mi equipo maneja, se llama Jefferson. Jefferson todo lo escribe. Y allí yo no tengo que preguntarle a Jefferson. Yo entro en la tarea y yo sé en qué está Jefferson. Él me va diciendo, se hizo tal cosa, él va adjuntando los documentos, por ejemplo, él es el jefe de compra. Él me va juntando, él va diciendo y él va haciendo absolutamente todo lo que va pasando. Entonces, Asana nos va a permitir a nosotros, sobre todo cuando estamos a distancia, es que yo, ya de por sí la distancia implica que yo no estoy físicamente con la persona y yo no tengo que estar pidiéndole a esa persona, vamos a reunirnos todos los días para preguntarle qué es lo que estás haciendo, por dónde vas y cómo vamos. Asana nos va a permitir a nosotros organizarnos, organizar esas tareas e ir sabiendo qué es lo que cada quien está, dónde está
Y si existe algún problema, la misma persona nos va a decir allí, está pasando tal cosa. Porque aparte, dentro de una tarea cualquiera, acá abajo, uno va diciendo quiénes son las personas que están relacionadas. O sea, él tiene un responsable, que es Luis Plata, pero abajo está todo el equipo que tiene algún tipo de conexión con el trabajo. Y yo a esta tarea, porque por ejemplo, este no es el mejor ejemplo, pero yo una tarea puede tener diferentes subtareas. Y yo puedo ir creando aquí las subtareas y supongamos, aquí todas las subtareas son mías, pero yo puedo ir creando y asignándole subtareas a cada quien. Supongamos que yo quisiera mezclar marketing con venta. Que marketing, porque es el que tiene el diseñador, me haga el logo, pero que venta sea el que lo publique en las redes sociales, pero que, o sea, yo puedo ir asignando tareas e irse poniendo a cada uno de los departamentos. Y puedo en una sola tarea mezclar a muchísima gente. Entonces, Asana nos permite a nosotros esa parte de el, el seguimiento, y como les digo, Asana es un gestor de tareas. Tiene 1000 funcionalidades. Ahorita estoy como que en lo más basiquito para que, o sea, en lo más básico como para que veamos en qué podemos utilizarla. Y acá vienen algunas cosas que, bueno, voy a brincarme dos señores, pero un punto importante, más allá de entrar en lo que son los KPI, que son los indicadores que yo voy a medir. Cuando estamos en teletrabajo, un punto importante, y aquí, bueno, Mariana sigue con aquella teoría de los ingenieros, y cuestión que creo que ella sabe que es una de las partes que yo disfruto de mi trabajo actualmente. eh, Nosotros todos en el teletrabajo, todo se tiene que medir y todo se tiene que poder ver. Entonces, para eso, por ejemplo, y a lo que yo quiero hacer alusión es que todo debe ser medible. O sea, en el teletrabajo no es que necesito que hagas tal tarea, no, yo necesito o sea, debe haber alguna forma en la que yo mida que esa tarea se cumplió. Y yo puedo ver si sea tarea, sea indicador o sea objetivo. Yo debo tener siempre alguna forma de medir y para eso tengo, como les dije, infinidad de aplicaciones. Les voy a mostrar algunas de esas aplicaciones. Por ejemplo, esto es Google Analytics. Como les dije, soy gran fanático de Google. Google Analytics es una herramienta que permite ver el comportamiento de una página. Por ejemplo, yo trabajo por una empresa que tiene una página web, yo necesito saber cuánto es el número de usuarios, cuántas conversiones tiene, cuántas personas están entrando por minuto, cuáles son los países que están entrando. Eso se tiene que medir. Y eso son métricas importantes que yo le debo dar a marketing, a ventas, a todos los departamentos que necesiten. Esto, Google Analytics mide una página, tenemos otras aplicaciones como Metricool. Metricool mide son redes sociales. Metricool en este caso está conectado con todas las cuentas que tiene la empresa. La empresa tiene Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, todas Pinterest, perdón. Yo debo saber cómo se están comportando, cuántas publicaciones, cuántas personas, cuántos me gusta, absolutamente, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, porque en función de eso marketing va orientando. Como les dije hace rato, Google Suite tiene actualmente ya solamente como un comentario, ya los gráficos de Excel ya no existen, y mucho menos los gráficos de una hoja de cálculo de Google. Google creó su propia herramienta que se llama Data Studio, ahora bueno, se llama Locker Studio, que ella esto es un Data Studio, permite que yo me conecte directamente con hojas de cálculo y ella me grafica. O sea, yo no tengo que hacer el grafiquito dentro de la hoja, como uno hacía antes, insertar gráfico y ponía el grafiquito, no. Google tiene su propio sistema que se conecta con las hojas de cálculo y puedo medir lo que yo quiera. Esto se le conoce como Google Studio Locker, anteriormente se llamaba Data Studio. Y como comentaba, pues, o sea, tengo que tener 1000 formas de medir lo que yo quiera medir. Y un señor que, bueno, estamos ahorita actualmente entrando en él, se llama Airtable. Airtable sería como muchas hojas juntas
que permiten que yo pueda hacer integraciones, o sea, que yo pueda hacer muchísimas cosas. Actualmente la empresa se está yendo hacia Airtable porque yo puedo, por ejemplo, acá ver todos los pedidos que tengo, puedo crear un inventario, saber cuánto es el stock real, puedo saber, acá yo puedo ver los productos, yo puedo crear órdenes, o sea, cuáles son las órdenes que se han creado, por dónde las estoy enviando, cómo las estoy enviando. eh, y bueno, creo, no sé si tienes más alumnos de posgrado más allá eh, creo que tienes a este niño que es electrónico. eh, y algo que particularmente también estamos ingresando a esto, que es todo lo que es la parte de automatizaciones. eh, Hago el comentario como electrónico es porque a veces pensamos que como electrónico yo automatizar una máquina. No, actualmente ahora estamos tratando de automatizar cualquier cosa. Entonces, esto es una herramienta, se llama Make, que permite la automatización de procesos, y en este caso de procesos que nosotros estamos viendo. Entonces, que esto, vuelvo y repito, de una manera muy, muy sencilla y muy por encima, esto es Make. Este Make se conecta con la página web y permite que lo que escuche o lo que tenga la página web pase a ese Airtable, que es realmente lo que está entrando aquí, que son los pedidos. Entonces con esto hacemos automatizaciones. O sea, yo puedo hacer automatizaciones del proceso per se. Por último, y no menos importante, Mariana hace un rato comentaba con algunas cositas que estamos viendo. Eh, Quiero mostrarles este señor que fue realmente lo que hoy, ya yo había visto esta herramienta. Esta herramienta se llama OpenAI. Es una herramienta de inteligencia artificial que nos permite a nosotros hacer lo que queramos. Pero esta señora no solamente se quedó aquí, sino que crearon una extensión que se llama ChatGPT. Está conectado con esta, que es la de inteligencia artificial, pero quiero que vean lo que esta señora hace. Primero que nada, esto es aquella, esta se maneja yo escribiendo qué es lo que yo quiero. ¿Ok? Por ejemplo, yo quiero que la definición de OKR. Y la inteligencia artificial crea un texto sin plagio y me define lo que yo quiero. Los OKR es una metodología de gestión de objetivos, aparte súper coherente porque no es que escribe como yo, Tarzán, tú, Jane, no, él escribe hermoso. Esta metodología se centra en definir objetivos claros, pero o sea, eh, después, eh, aquí uno puede probar todo lo que quiera. Pero esta, lo que quiero que vean es que esta es como chat. Entonces, hola, ella me responde como si alguien me estuviera escribiendo. Entonces, ¿en qué puede ayudarme? Quiero saber, porque aquí entonces ya no es tan yo que, o sea, definirme tal cosa, sino que yo estoy conversando con ella. Quiero saber qué son los OKRs y los KPI. Y ella empieza a responderme todo. O sea, yo le puedo decir también, quiero que me definas en 50 palabras, 500 palabras. O sea, aquí yo la estoy dejando ser. Entonces, por ejemplo, quiero dos ejemplos de OKRs de marketing. Esta herramienta va a ser un dolor de cabeza para los estudiantes, o bueno, para los profesores. Eh, de ahí viene mi gran comentario al comienzo cuando yo decía, ya yo no sé qué puedo.
Ya yo no sé si sería si pudiese ser profesor. O sea, primer punto, y aquí, bueno, me van a matar los estudiantes a futuro. Mis queridos profesores, pidan que sus trabajos ahora se los defiendan, Sí, claro, porque antes la preocupación de los plagios y de la integridad académica tú la podías resolver a través del plagiary checker. Pero es que ahorita ¿no? con la inteligencia artificial tienes la garantía de que le está entregando el documento sin plagio, o sea que no vamos a poder venir con los ocultos ni vamos a poder ver copias. ¿No? Esto es 100% original, no tiene plagio, no se lo está copiando de ningún lado. Y yo puedo, vuelvo y repito, pedir lo que yo quiera, porque no es que solamente es textos. Yo puedo pedir, este, para los que me conocen, realiza una prueba de selección de sistemas digitales con 5 preguntas. Lo que hay que saber es decirle. Entonces, yo le puedo pedir lo que yo quiera y ella lo va a hacer. Como les dije hace rato, esto lo vi fue hoy fue que estoy empezando a jugar con esto. Por supuesto, para que se entienda, ¿no? En la parte de, ¿para qué lo usaríamos? Por ejemplo, en la empresa, para creación de contenidos en las redes sociales, creación para el blog, creación de descripción de productos, por ejemplo. Entonces yo puedo utilizar la inteligencia artificial para hacer esto y ya yo no tengo que contratar a un alguien que me haga la descripción de un producto, sino que yo le pido a la inteligencia que lo haga. Entonces, por eso estamos explotando esta parte de la inteligencia artificial. Pero son las herramientas y como les comentaba hace un rato, eh, todos los días tengo que estar aprendiendo nuevas cosas, pero son aplicaciones, son cosas que uno tiene que estar al día. Ahorita estamos con esto de la inteligencia artificial, pero ¿qué digo en boga? Pues, o sea, y no, vuelvo y repito, no solamente en esto, podemos crear videos, podemos crear imágenes 100% y libres de plagio, libres de derecho de autor. Todo está a 100% libre de eso. Entonces, esto es todo por el momento. Muchas gracias. Si quieren preguntar, comentar algo. Y yo te diría, yo más o menos, hay muchísimas herramientas ahí que son maravillosas. Claro, tú estás trabajando con temas de producción, yo trabajo más con temas de educación y obviamente manejo herramientas, Asana maravillosas para poder hacer el seguimiento y control a los proyectos de investigación y a los proyectos además en equipo, porque habiéndole asignado responsabilidades, tú puedes hacerle un seguimiento muy puntual a cada quien, al responsable y al de las subtareas, ¿no? Pero lo cierto es que sí hay herramientas infinitas ahora para hacer, sobre todo herramientas colaborativas. Lo que tú dices es totalmente cierto. Aquí, por ejemplo, bueno, PowerPoint no lo usa absolutamente nadie, la gente te trabaja directamente, ni con Prezi, aquí la gente trabaja directamente con Canva. Y por supuesto, todas las herramientas con las que se trabaja son de trabajo colaborativo, por eso uno trabaja con Miro, puedes trabajar directamente con MindMap, puedes trabajar con todo lo que tenga que ver con Drive, porque pues, automáticamente tú ves quién está escribiendo y quién está haciendo y en el momento que lo está haciendo. Incluso las herramientas comunicacionales tipo Zoom, cuando tú mandas a los muchachos a breakout rooms, que son las aulas privadas que tú constituyes para que ellos puedan trabajar en equipo, tú incluso puedes darte cuenta quién tiene la cámara encendida y quién está trabajando, quién se mueve, todo eso te lo da el Zoom. Entonces, claro, estas son herramientas que también exigen otro tipo de... Yo siento que lo colaborativo te permite que haya mayor empatía y se genere esa nueva comunicación que se tiene que hacer con estas herramientas, ¿no? Pero sí, sin duda alguna,
esto también le abre un universo de posibilidades a la gente joven para trabajar sobre cosas que para nosotros eran medularmente importante evaluar y que ahora va a ser cada día más difícil, ¿no? Insisto, ya el problema no es el plagio, el problema es que entonces ahora tienes inteligencia artificial que te construye. Entonces, de hecho, a nosotros nos acaba de pasar ahorita una cosa bien particular. Tenemos alumnos que tenían 2 años en pandemia y que agarraron la universidad en quinto semestre. Y hay una maestra que se le ocurrió hace poco, que está en mi línea de gerencia, y se le ocurrió hacer un examen escrito a puño y letra, y fue todo un fracaso porque los muchachos perdieron la capacidad de escribir porque ellos todo lo hacen en la computadora. Y cuando la maestra les exigió que lo hicieran a puño y letra, fue un desastre. O sea, literalmente, estudiantes que nos decían, yo no escribo desde que estoy en cuarto año de bachillerato. Entonces, o sea, fíjate cómo las cosas obviamente Han van cambiando. cambiado. Incluso los programas están siendo con un proceso de actualización. Yo me acuerdo que en nuestra época, y perdón, se me va a caer la cédula, yo sé que Miguel es mucho más joven que Luis y yo, pero Luis y yo sí compartimos la misma generación. Pero por lo menos en nuestra época en matemáticas, en bachillerato era obligatorio saber de dónde venía la raíz cuadrada y te enseñaban el procedimiento a pie de hacer raíz cuadrada. Ustedes sabían que todos esos ya no existen. Ahora las matemáticas de bachillerato son directo, es cómo calculas a través de la calculadora la raíz cuadrada, no de dónde viene el cálculo. Entonces, todas esas cosas están cambiando, ¿me entiendes? Hay los métodos, las metodologías de enseñanza han cambiado. Entonces, si eso está cambiando, el proceso de enseñanza-aprendizaje, obviamente también vamos a ver una diferenciación en el establecimiento de competencias profesionales y eso va a repercutir en qué tipo de profesionales y qué tipo de competencias están buscando las empresas. Entonces, tú ya no necesitas a alguien que sea extremadamente organizado porque no lo requieres, tienes software que van a hacer el trabajo. A mí me pregunta cuando yo doy recursos humanos, todo el mundo, doctora, pero usted cómo haría en mi vida, yo siempre le digo a todos mis alumnos, yo en mi vida he hecho una nómina. Eso, o sea, yo pertenezco a la edad del dinosaurio y yo jamás hice una nómina, porque ya yo era de la época en donde tú tenías un técnico superior que se encargaba de hacer el software para eso. Pero, o sea, imagínate ahorita si tú vas a agarrar a un licenciado en administración y le vas a decir que aprenda a hacer nómina. A nadie se le ocurre eso. Todo eso se mete en un software y eso sale directo. Entonces, sí, o sea, Claro. estamos en una era en donde la digitalización y la tecnología obviamente está simplificando los trabajos, pero también está generándoles un nivel de complejidad que también está haciendo que nosotros rediseñemos y reestudiamos qué son los puestos de trabajo que requerimos y cuáles ya no son necesarios. El porcentaje que se tiene es que para el 2030 la robotización y la automatización va a Correcto. suplir más de 42% del trabajo manual del hombre. Eso significa que vamos a tener una crisis que se va a establecer en una cantidad, en un nivel de desempleo que solamente lo van a transitar aquellos que se hayan acoplado a las herramientas tecnológicas. Entonces, creo que ese sería un interesante tema y les voy a leer algo rapidito y con eso yo sí termino mi participación, pero algo que dijo Luis que me encantó. Luis decía algo así como que quien no se acoplaba al cambio se quedaba parado en la autopista. Yo no soy muy amiga de los libros de autoayuda, pero yo soy bastante fan de Walter Rizzo. Me gusta, es un doctor en psicología cognitiva, pero me gusta cómo él plantea el problema del cambio. Les voy a leer esto solamente para que lo tengan al pendiente, sobre todo a la gente joven, los muchachos que nos están escuchando y que se den cuenta de cómo a veces nosotros podemos eh, definir algo, hacer un statement, como dicen los americanos, o sea, cómo tú puedes llegar y a través de verbalizar una acción te das cuenta hacia dónde va el universo. Fíjate lo que él dice. Está demostrado que los que se resisten al cambio quedan aplastados por la contundencia de los hechos. Si no cambias, te cambian. Esa es la lógica del progreso. Si te quedas petrificado en la costumbre, la historia te pasará por encima. Creo que esa es la cosa más real y más actual que le puedo decir yo a un profesional. Nosotros somos una generación que ha sido muy golpeada por el cambio. Tuvimos que aprender a transitar procesos históricos importantísimos que nos definieron como profesionales. Yo no soy ni remotamente la misma profesional que cuando tenía 20 años,
Yo ahora domino cualquier cantidad de competencias que tuve que hacerlo, no fue que quise, tuve que hacerlas para poderme adaptar a este universo, incluso enseñando, aun cuando tengo 25 años enseñando, ya yo no doy clase como daba hace 25 años. Entonces, creo que uno no puede dejar que la historia te pase por Así. encima. Y eso exige definitivamente que nos acoplemos a los cambios. Muy bien. Muchísimas gracias por su opinión, doctora. Excelente. Luis, para concluir, ¿qué nos dirías, qué nos regalas al finalizar la ponencia? ¿Qué le quieres dejar a los muchachos? ¿Qué mensaje? ¿Qué le dijera a mis hijos? Le dijera que se tienen que adaptar, que nunca dejen de aprender y que hay 15.000 herramientas actualmente para cualquier tipo de tarea, pero que debemos estar en la capacidad de podernos adaptar a ellas. No les digo que se tienen que aprender todas las que existen, pero sí que no se resistan a ese cambio que habla Mariana. Creo que todavía seguimos pensando, a pesar de que esta generación joven, esta es una generación más joven, más adaptable, pero creo que, y lo digo desde el punto de vista de sociedad venezolana, nosotros todavía estamos muy, muy cerrados a cambiar. Todavía nos está costando muchísimo ese cambio, por infinidad de factores. Factores de que no tengo internet, que no tengo un celular, que no tengo a lo mejor la mejor computadora. O sea, sé que eso también influye, pero que mis muchachos dejen de pensar que la oportunidad la tengo en esa empresa donde yo tengo que cumplir un horario de tal hora a tal hora. Sí existen otras cosas, o sea, existen y una infinidad y una gran gama. O sea, si se acostumbró este viejo de 44 años, un muchachito de 20 se come al mundo, Más se rápido. lo come. Y realmente eso es lo que yo quisiera de ellos. O sea, si bien es cierto, por ejemplo, les estoy enseñando una inteligencia artificial, pero es que como toda tecnología, la tecnología se puede usar para el bien o para el mal. Van a haber personas que van a agarrar esa tecnología y van a plagiarse una tesis, pero va a haber gente muy buena que va a crear unos artículos maravillosos con esa inteligencia artificial. Entonces, realmente nosotros somos los que le damos la connotación a la tecnología que usemos, que se adapten, que se dejen, o sea, que estén siempre abiertos a seguir aprendiendo y que siempre estén en el constante aprender en este mundo que todos los días cambia. Entonces, sí, como les digo, si este viejo lo puede hacer cualquiera, estos niños se lo pueden comer. Excelente, muchísimas gracias, Luis. Por mi parte, sí, para concluir, me gustaría agregar algo también, que evidentemente el cambio es inevitable y lo vivimos día a día a medida que vamos evolucionando también dentro de ese cambio con nuestra interacción social, nuestra interacción profesional, etcétera, ¿no? Y para ello me gustaría dejarle a los chicos del día de hoy tres palabras que yo considero que son claves y que están en función al enfoque hacia el que queremos llegar. Adaptabilidad, flexibilidad y agilidad. Las tres son importantísimas hoy en día y que van de la mano justo con la frase que dijo la doctora y precisamente con lo que acabas de comentar. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos el día de hoy. Gracias a todos ustedes que también estuvieron aquí con nosotros. Por ahora nos despedimos. Será hasta una próxima. Bye bye.